Mi nombre es Lili Joana Reyes, soy estudiante de psicología de séptimo semestre y en el día de hoy voy a comentar junto con mi compañera, vamos a hablar sobre la psicología clínica y cómo fueron sus inicios. Para comenzar, pues, podemos decir que la palabra psicoterapia es un término compuesto de psique, que significa alma, y servidor. O sea que la psicoterapia es un servidor del alma, un psicoterapeuta es un servidor del alma. Eh, la psicología clínica nace en la Segunda Guerra Mundial y se encarga de la investigación de todos los factores como la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención con referente a la salud mental. La psicología clínica se da a inicios o a principios de los siglos del año 1980 en Alemania y en Estados Unidos. Recordemos que la psicología clínica que trata en Alemania tiene que ver con la psique, que es la que estudia el alma, y la psicología de Estados Unidos que tiene que ver con la mente y que estudia la mente, perdón. En la psicología clínica que se dio a mitad del siglo XX estuvo enfocada en la evaluación psicológica con poca atención al tratamiento, y esto ya comenzó a coger fuerza fue cuando ya se dio la final de la Segunda Guerra Mundial, que se incrementó en la necesidad de capacitar a los psicólogos clínicos. Encontramos en la psicología clínica en Alemania unos autores que hicieron, como que dice, buenos aportes. Encontramos a Wilhelm Wundt, que fue el fundador del primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, el cual fue el iniciador de la investigación experimental. También encontramos a Freud, que es un psiquiatra austriaco, fue el creador del psicoanálisis. De igual manera, Vygotsky, que habla del pensamiento en la educación, y Hermann, que fue el iniciador del estudio experimental de la memoria y el aprendizaje y descubrió la curva de estadios. John Dewey, representante de la escuela funcionalista que estudia los procesos psíquicos, cómo funciona el organismo, y estuvo influenciado en el ámbito educativo. Carl Jung pues también sigue la misma línea de Freud y sostiene que el líbido es una fuerza más vasta que el sexo. Hoy ya a este siglo XXI, a partir de los siglos pasados, pues la psicología clínica ha ido alcanzando una independencia que permite hablar de ella como una ciencia. Entonces ahora vamos a continuar hablando de la psicología clínica en Estados Unidos. Bueno, mi nombre es Yuri Andrea, también curso séptimo semestre y siguiendo con la misma línea de Lili, pues y hablando de la Segunda Guerra Mundial, dice que antes de la Segunda Guerra Mundial la psicología clínica tenía un significado sin tanto valor. Después de la Segunda Guerra Mundial se pudieron aplicar varios test en el ámbito educativo, en los militares, en el ámbito empresarial, y pues se dio como el inicio a todos estos test o baterías que se implementaron. También nos habla de que en América la psicología había crecido y se había definido a la sombra de los laboratorios universitarios, donde se inventaban nuevas formas de medida y se modificaron, por llamarlo así, o adaptaron instrumentos y utensilios, como lo dije anteriormente, baterías o test, que ayudaban digamos que a buscar a buscar una enfermedad mental, a diagnosticar una enfermedad mental, a diagnosticar a aplicar, perdón, un test de inteligencia, de personalidad, entre otros. También dice que en Estados Unidos, y a diferencia de Alemania, el rol del psicólogo clínico era como psicoterapeuta, era el experto del uso de la interpretación de los test aquí en Estados Unidos. O sea, lo podíamos llamar como un evaluador. Mientras tanto, y haciendo un paralelo con Alemania, Alemania se enfocaba más en lo experimental. Entonces, la psicología clínica
fue una evaluación y medía a o sea, lo que se quería era medir las capacidades mentales de las personas. Es como lo más claro que hemos podido encontrar en la psicología clínica en Estados Unidos. Bueno, mi nombre es Leila Reyes, también estudiante de séptimo semestre de psicología, y les voy a compartir lo que son los tipos psicológicos en los tiempos de reacción. En este tipo psicológico de tiempos de reacción se destacan dos posiciones que eran los que evaluaban la mente humana a nivel general y los que evaluaban los diferentes tipos de mentes. El principal defensor de la mente humana a nivel general fue Tisner, y el de los tipos de mente era Baldwin. Tisner era británico y Baldwin era norteamericano. Cada uno de ellos hizo un aporte, un experimento sobre los tipos psicológicos en tiempos de reacción aplicados a las personas, ¿sí? Esto reflejaba en ambos una diferencia fundamental entre dos formas diferentes de afrontar la problemática psicológica alemana y la anglofona. Tisner decía que para hablar de tipos de psicología tenía que primero entrenar a los sujetos, cosa de que Baldwin no compartía la misma idea. Tisner decía que al entrenar los sujetos bien iban a desaparecer esas posibles diferencias de respuestas y de reacción de las personas. Baldwin dijo que no era que cada tipo de respuesta generaba un tipo de mente, o sea que no estaba de acuerdo con lo que opinaba Tisner. También Tisner dio origen a la psicología de la mente humana, la psicología general, que es una sola psicología. Y Baldwin dijo que no, que ahí había una diferencia que tenía que ver con la psicología funcional. O sea, había una diferencia individual de respuestas que tenían que diferenciarlas. En el caso de Tisner, él creó una ley general, o sea que la psicología era una sola, y Baldwin dio una visión más particular, de ahí que aparecieron los test mentales, la psicología aplicada y también el conductismo. Bueno, para hacer como ya finalizar el aporte de Leila, entonces me parece muy importante que también los test fueron aplicables en la zona industrial también. Entonces decía que los test y los psicólogos eran especialistas que propiciaban un proceso de toma de decisiones y un objetivo sobre personas. Algo como una sociedad de masas, en la que la oferta superaba con mucho la demanda y encerraba una promesa de éxito difícilmente despreciable. Yo creo que la psicología de Norteamérica no se debía simplemente a un enfoque clínico, sino que este enfoque agrupaba muchas cosas y ya como lo mencioné, tenía que ver mucho en la industria, pues para aplicar, digamos que ahorita en la parte organizacional, entonces se aplicaban test en la industria en esa época. Se le aplicó también después de la Segunda Guerra Mundial, pues también para los militares que estuvieron, pues, valga la redundancia, en esa guerra. También en la educación, también fue muy importante y pues yo creo que eso hace como que resalta en Norteamérica los test, digamos, en general. Entonces recordemos que lo que quería Alemania o lo que pretendía Alemania no era pertenecer o que Estados Unidos lo aceptara para ser parte de sus psicólogos, sino lo que buscaba Alemania era hacerle entender a Alemania que el psicoanálisis quería demostrar la complejidad humana, que al unir la psicología o lo que hacía
Estados Unidos de comprobación científica, con lo que hacía Alemania, que ya era el psicoanálisis de analizar. Al unir estas dos corrientes o estos dos conceptos o estos dos descubrimientos, podíamos encontrar o hallar una manera más fácil y más eficaz, se podría decir, para diagnosticar o ayudar o llegar a la psicoterapia o hacer una excelente terapia.